Bendiciones, amados hermanos, en Cristo Jesús. En esta oportunidad voy a presentar un tema llamado la llenura del Espíritu Santo y explicaré detalladamente cómo se desarrolla la llenura del Espíritu Santo en el creyente y cómo alcanzar ser llenos del Espíritu Santo. Empezamos. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control de la conducta del creyente. Esto se desprende de la ilustración que utiliza el apóstol Pablo al hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona ingiere alguna bebida alcohólica, casi inmediatamente el alcohol llega a su torrente sanguíneo. Si la concentración del alcohol en la sangre llega a un determinado nivel, la persona comenzará a sentir inmediatamente sus efectos. Estos efectos tienen que ver principalmente con el cambio de conducta. También tiene que ver con la conducta de una persona en estado de ebriedad. Entonces llegamos a entender, el apóstol Pablo en la ilustración hace una comparación sobre la conducta de una persona en estado de ebriedad con una persona lleno del Espíritu Santo. Citamos en Efesios capítulo 5, versos 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos está dando una orden a ser llenos del Espíritu Santo. Pablo condena esto y dice, en lugar de ello, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo está dando órdenes, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que no tenemos más opción, sino obedecer lo que Dios ha dicho por medio de Pablo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos alcanzar a ser llenos del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo, se empieza a desarrollar varias acciones voluntarias como creyente. Como primera acción tenemos un acto voluntario de ceder el control de la vida a Dios. Esto quiere decir que la llenura del Espíritu Santo comienza cuando consagramos nuestra vida a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos consagrar para alcanzar a ser llenos del Espíritu. Citamos en Romanos capítulo 12, del versos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, nosotros debemos obedecer para alcanzar ser agradables a Dios. Como segunda acción tenemos un esfuerzo constante por obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto quiere decir que nosotros debemos dejar todo lo malo y empezar a hacer lo bueno. Luego el apóstol Pablo habla de desechar la mentira, desechar la ira, desechar el robo, desechar el vocabulario soez,
esencialmente está hablando de vivir en santidad. Citamos en Efesios capítulo 4, del versos 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. También citamos en Efesios capítulo 4 versos 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por lo tanto, nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo con nuestras malas acciones, para que en los días malos el Espíritu Santo sea nuestro consolador, nuestro redentor. Como tercera acción que se presenta es una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nosotros debemos andar en el Espíritu. Significa una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Para todos los asuntos de la vida hemos considerado hasta aquí el mandato a ser llenos del Espíritu Santo y la manera de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, nosotros llegamos a entender que nosotros debemos vivir guiados por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios y vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Citamos en Gálatas capítulo 5 versos 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, nosotros llegamos a entender que no hay comunión de los deseos de la carne con los deseos del Espíritu. Como dicen las Escrituras, ¿qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? Amén. ¿Cuáles son las evidencias de un creyente lleno del Espíritu Santo? Existen evidencias para nosotros reconocer a un creyente lleno del Espíritu Santo. Casi siempre se piensa que el creyente lleno del Espíritu Santo será capaz de hacer todo tipo de obras sobrenaturales. Pero en realidad, eso no puede ser la garantía que una persona puede estar lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos menciona que la iglesia de Corintios, ellos hacían obras sobrenaturales, pero en realidad ellos estaban en desórdenes en esa congregación. También, ¿cuáles serían las evidencias del creyente lleno del Espíritu Santo? Es al comparar estas virtudes con las que Cristo se manifestó. Se encuentra que son idénticas. Cristo vivió lleno del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo manifestará un carácter semejante a Cristo. Además, un creyente lleno del Espíritu Santo manifestará la vida de adoración y alabanza a Dios. Será otra señal que muestra evidencias que está lleno del Espíritu Santo. También tendrá un cuidadoso manera en la que realiza sus acciones en la vida diaria. Hasta la manera de expresarse, en la manera de socializar la vida diaria. Dará un carácter diferente. Eso es estar lleno del Espíritu Santo.
luego de dar la orden de ser lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Citamos en Efesios capítulo 5, versos 19. Dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es parte de ser llenos del Espíritu Santo. También la adoración y alabanza es típica de los creyentes llenos del Espíritu Santo. También un creyente lleno del Espíritu Santo lo mostrará mediante una vida de constante agradecimiento a Dios. Citamos en Efesios capítulo 5, versos 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo siempre dará gracias a Dios por todo. Citamos en Efesios capítulo 5, versos 21. Dice, someteos unos a otros en temor de Dios. Esto también es una señal de estar llenos del Espíritu Santo. El quien es temeroso de Dios, igual que el siervo Job, él consideraba la existencia de Dios en todo lugar, en todo lo que hacía. Para él, Dios siempre lo estaba mirando. También hablaremos de este tercer persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Citamos en 1 Corintios capítulo 6, versos 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Amén. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También nosotros debemos reconocer que no todo creyente está lleno del Espíritu Santo. Existe una gran conclusión para esto. La llenura del Espíritu Santo está en directa proporción a la obediencia a la palabra de Dios. En la medida que obedezca lo que dice la Biblia, estoy lleno del Espíritu Santo. Si desobedezco lo que dice Dios en su palabra, no estaréis lleno del Espíritu Santo. Aunque me haya consagrado, aunque ore pidiendo ser lleno del Espíritu Santo, aunque ayune, aunque haga cualquier otra cosa, o me hagan cualquier otra cosa, no podré ser lleno del Espíritu Santo. En conclusión general, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios y poner en práctica en nuestra vida diaria. No solamente ser oidores o memorizar la palabra de Dios, sino nosotros debemos obedecer y practicar, ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Por lo general, para ser llenos del Espíritu Santo es una vida en obediencia a Dios. Obedecer lo que dicen las Escrituras. De esta manera seremos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en desobediencia. Por lo tanto, nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para estar en obediencia a Dios. Hasta acá hemos llegado al final de nuestro tema. Por la gracia y la misericordia de Dios nos ha permitido compartirles con ustedes. Dios me los bendiga hasta otra oportunidad.